tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, ¿no? Bueno, pues hoy otra vez me pongo aquí a mostraros un vídeo donde voy a arreglar un equipo. En este caso un acoplador bastante bueno. Sí, ya me podréis decir algunos, bueno, pero si tú dices que no estás arreglando nunca equipos y tal, ¿no? Y es verdad, realmente no suelo arreglar equipos, pero sí las cosas que me parecen interesantes. Y últimamente me estoy metiendo en ello y bueno, me está resultando interesante el tema. Y aunque no lo voy a hacer de forma profesional, lo voy a hacer de forma esporádica, pero de vez en cuando os voy presentando algún vídeo de este estilo, ¿no? Hoy os voy a enseñar cómo reparar, fijaros, este acoplador. ¿Lo veis? Es un acoplador, el MFJ 939 es un acoplador automático que, bueno, pues como veis, mirad, tiene aquí una entrada para la antena, otra entrada para la salida, para el transmisor, tiene un punto de masa, y luego tiene aquí un conector muy interesante que permite que el propio equipo, ya sea un Icon, un Yaesu, un Kembot, cualquier equipo de estos pueda ser controlado directamente por él. O sea que es completamente automático. ¿Qué significa automático? Pues que no hay que darle aquí a ningún botón para que acople ni nada, sino que simplemente él, cuando detecta la frecuencia y cuando tú intentas transmitir con el transmisor, pues lo que hace es mover los relés y acoplar y salir en el aire con la mínima onda estacionaria posible. En este caso, para cuando la potencia, o sea, cuando la onda estacionaria es menor de 1,5. Es un equipo que aguanta 200 vatios. Yo lo he probado y aguanta un poquito más. Lo que pasa es que está limitado por software, para que no acople por encima de 200 vatios. Pero bueno, hay una modificación muy interesante que se le puede hacer para que acople un poquito más, a más potencia, puede llegar hasta 300. Yo no lo recomiendo porque es una cosa que bueno, pues sería forzar un poco. Lo que pasa es que los relés, que es lo que más sufriría en este caso, pues están sobredimensionados para una potencia un poquito mayor. Y los condensadores también están sobredimensionados con una tensión de 500-600 voltios, me parece, y bueno, pues eso podría aguantar muy bien una potencia mayor. Pero bueno, en orden de poder protegerse y que además, y esto no lo olvidéis nunca, un acoplador puede aguantar, a lo mejor, por lo que dice podría ser 200, 300 vatios, pero fijaros, eso lo acopla cuando la ROE es pequeña, digamos que a lo mejor hasta 1,3 o una cosa así. Cuando la ROE es mayor, pues como os mostré en el vídeo, creo que fue el vídeo anterior, aparecen tensiones muy elevadas y entonces eso sí que puede estropear los relés. Entonces, por eso limitan normalmente la potencia en la que el acoplador es capaz de acoplar, pero no porque con una ROE de 3, 4 no pudiera acoplar más potencia, lo puede hacer. Pero cuando ya empezamos a acoplar ROEs un poquito más elevadas, mejor no lo hagamos porque se generan tensiones muy elevadas y tal. Entonces, ¿que podemos acoplar un poco más de potencia con una ROE baja? Sí. ¿Que podemos acoplar potencias con una ROE alta? No. Nos tenemos que limitar a lo que nos dice el fabricante. Bueno, esto que os he dicho, pues creo que lo sabéis todos, pero bueno, quería decirlo. Mirad, ¿qué problema tiene el acoplador este? Pues este acoplador tiene el problema de que parece ser que cuando intentó acoplar el dueño, no había antena, bueno, no estaba la antena bien puesta, no estaba bien, y entonces estuve intentando acoplar, y lo que os estoy diciendo, daros cuenta que se generan tensiones muy altas cuando la impedancia, lo que os acabo de decir, es muy diferente a 50 ohmios. Y entonces de intentar acoplar, pues algo se estropeó. Y lo que vamos a ver en el vídeo es cómo yo intento ver qué problema ha pasado y cómo he resuelto este problema. Porque quiero decir que el propietario llamó a MFJ, y los de MFJ, como en muchos casos, que a mí me pesa decir esto, pero como en muchos casos de muchos servicios técnicos, pues no se hacían cargo de él, ¿no? Decían que era una avería, que en fin, que tal, que cual, que si lo queríamos arreglar, que se lo enviara a Estados Unidos. Imaginaros un acoplador que vale 250 euros.
mandarlo a Estados Unidos, arreglarlo allí, traerlo para acá, pues no va a costar más que uno nuevo. Entonces, bueno, pues no te dan la solución de vamos a mirarlo aquí dentro, vamos a ver qué pasa, a lo mejor es cambiar un relé, una bobina, un condensador. No, eso no lo hacen. Y eso a mí es una cosa que me preocupa mucho, máxime cuando la Comunidad Europea está a favor de que se arreglen las cosas. Hay una ley, además, que lo exige. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo he encarado este problema y bueno, espero que os guste. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí tengo ya colocado el equipo. Lo tengo conectado con un 7000... con un Icon 7300 a través del cable que va por detrás, que ya os he enseñado que va por ahí detrás hacia el Icon, que mirad, lo tengo aquí puesto, lo tengo puesto, bueno, en la banda de 40 metros para ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues aquí tengo el equipo conectado por cable. Daros cuenta que la alimentación viene también en este cable especial, viene también al equipo, con lo cual, pues bueno, si se alimenta directamente no hace falta poner ningún alimentador por fuera. Y vamos a ver qué problema tiene. Fijaros, lo voy a encender, vamos a ver qué pasa, ahora sonarán los relés. Vale, bueno, no sé si los habéis oído. Y bueno, está preparado para acoplar. Entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer es no dar aquí al Tune porque está conectado al Icon, o sea, está conectado al Icon y tengo que darle al Tune de aquí porque él es el que va a controlar. Fijaros además que normalmente tampoco hace falta poner el Tune, porque ya en cuanto pisamos el petete, en el momento que pisamos el petete, ya automáticamente él acopla. Entonces voy a intentar acoplar. Le voy a dar aquí al Tune, al equipo, al Icon 7300, mirar, y vamos a ver qué pasa. Le doy. ¿Veis? Está intentando acoplar, pero nada, no va a acoplar porque no acopla, nada. Se queda así y nada, y dice que ya has visto, que nada, no hay nada que hacer. Y de hecho, si yo quisiera transmitir aquí, he puesto FM para que lo veáis, si yo intento transmitir y aquí abajo hay, si os dais cuenta, voy a acercarlo un poquito más porque hay un pequeño reflejo ahí, bueno, si os dais cuenta, si yo transmito, fijaros que la ROE es infinita, o sea, no ha acoplado absolutamente nada. Bueno, pues este es el problema que tenemos y que vamos a intentar resolver, a ver cómo lo resolvemos. Tengo algunas ideas de lo que puede ser, pero bueno, hasta que no abramos, pues no lo vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ya habéis visto que el acoplador no acopla de ninguna forma. De ninguna manera acopla. Entonces, había que arreglarlo. Y dije, bueno, vamos a ver. Lo primero que sospeché, bueno, vamos a hablar ya primero del esquema para que os centréis en lo que hay, ¿no? Y no voy a poner todo el esquema, pero sí voy a poner la parte de lo que es el acoplador en sí y lo que es el control del acoplador. Luego por aquí pues hay una serie de salidas que controlan pues a estos relés, pero bueno, eso no voy a entrar porque eso yo ya probé que funcionaban. Todos los relés, hice una prueba que tiene el microprocesador y que todos los relés hacían clic, clic, clic y que todos funcionaban en lo que era la bobina, ¿no? En la conmutación clic, clic. Bueno, pues entonces estuve mirando esto, aquí no había nada. Cuando yo, nada raro quiero decir, ponía aquí la potencia y aquí yo veía una señal, aquí veía otra y digo, a lo mejor es que no le llegan al microprocesador, pero no, llegaban aquí a la pata 2 y la pata 3 perfectamente, la señal directa y la reflejada. Bueno, pues y como además esto intentaba acoplar, luego yo pensé que el algoritmo además pues funcionaba, porque empezaba clac, 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 con los relés a intentar acoplar, pero al final me decía a través de este altavoz y una serie de códigos que da, pues que era imposible acoplar. Bueno, pues como le llegaba por aquí ya pensé, digo, bueno, pues no puede ser esta señal de referencia, que a lo mejor no le llegase y este intentaba acoplar y como no tenía referencia pues hacía un lío. No, porque le llegaba bien. Entonces me fui aquí y dije, bueno, pues entonces si esto está funcionando, bueno, pues tendrá que estar el problema aquí en el propio acoplador, ¿no? ¿Qué es lo que me dio que pensar un poco? Pues me dio de pensar un poco que si yo tenía aquí puesto una resistencia de 50 ohmios y le metí aquí a transmitir, ¿qué era lo que pasaba? Pues que la directa pues me daba la potencia que fuera, pero me daba reflejada. Y en una resistencia de 50 ohmios no tenía que haber señal reflejada. No tenía que haber. ¿Me entendéis?
porque claro, son 50 ohmios, tenía que salir la tensión de reflejada, tenía que ser cero. Pero no, salía una cierta tensión. Luego ya pensé que aquí había algo extraño que no me dejaba acoplar bien aquí, ¿no? No que fuera la parte digital que os he dicho antes aquí con el micro y todo esto, no, 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 no. Pensé que podía ser algo así. Y pensé que digo, bueno, pues, ¿qué es lo que puede ser? Porque fijaros que esto es un acoplador, estos son bobinas en serie y condensadores que hay aquí, para formar o una L, así, con los condensadores por este lado, o una L con los condensadores por este otro lado cuando el relé está aquí, porque bueno, pues dependiendo de si van los condensadores aquí o aquí, pues eso va a acoplar o a impedancias muy altas o impedancias muy bajas, ¿no? Dependiendo la posición de este acoplador. Bueno, eso es una forma de cómo funciona. Pero yo notaba que que aquí tenía yo algo extraño, ¿no? Y dije, bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser medir. Voy a intentar medir para que, a ver qué es lo que veo. Y fijaros lo que noté, qué cosa más extraña. Encendí el osciloscopio y bueno, medí aquí y medí aquí. Aquí teóricamente, cuando esto está transmitiendo, si esto está apagado, el equipo, todos los relés se ponen aquí en cortocircuito, o sea, en circuito de paso, y van aquí a la antena. Y estos se quedan abiertos. Pero fijaros lo que pasaba. Mirar. Aquí lo podéis ver. Mirar. Fijaros que yo empecé a poner aquí en este punto, pinché ahí con el osciloscopio para ver qué señal había. Y mirar qué señal, había una señal estupenda, la potencia que estaba metiendo. Y dije, bueno, me voy a ir aquí a la salida, a ver qué potencia hay. Y fijaros la señal de salida que tenía. Muy baja, tenía que ser igual. Luego aquí en estas bobinas o en estos condensadores pasaba algo. ¿Eh? Porque claro, eh, ya empecé a mirar y dije, bueno, voy a mirar en la primera bobina, que era aquí, voy a mirar en una intermedia, que era en una de estas, y fijaros cómo iba bajando la tensión. Fijaros cómo iba bajando la tensión de alimentación, vamos, de la portadora. Fijaros cómo iba bajando. O sea, que yo pusiera esto donde lo pusiera y aquí al final, pues fijaros cómo bajaba. Lo podéis ver. ¿Eh? Luego, entonces, algo había, algo había en esta ristras de relés negros, esto, porque claro, yo me de ahí en el procesador, como os estoy diciendo, mirando ahí los diodos y tal, lo que os comentaba antes, ¿no? Y yo veía que, bueno, pues todo eso llegaba perfectamente, sin ningún tipo de problema, de nada, no llegaba ningún tipo de problema de nada. Y entonces, claro, pues digo, bueno, pues tiene que estar el problema porque yo miré también esa resistencia, que hay una resistencia y un relé, digo, a ver si está estropeado, ¿no? Pero no, yo pensaba que era toda esa ristra de condensadores o los de abajo, que alguno estaba mal. Alguno tendría que estar mal, porque claro, la señal ahí no puede ser, la señal aquí no puede ser más baja que aquí cuando esto está desconectado. Fijaros que daba una ROE, daba una ROE infinita ahí, lo habéis visto y lo tengo ahí apagado, habréis visto que Power está ahí, está puesto en apagado. Luego, entonces, alguno de estos relés tenía que estar mal, ¿no? Yo tocaba por ahí a ver si alguno se quemaba, estaba ahí como caliente y tal, pero no. Entonces, claro, yo ahí ya empecé a pensar qué podía ocurrir. Y lo que hice fue ir mirando uno por uno. Fijaros que el que la señal salga por aquí más baja, ¿qué significa? Que algún relé de estos se puede quedar bloqueado y meter en serie una bobina o meter un condensador y hacer que si está bloqueado, pues aquí nunca se pueda acoplar, porque primero justificaría el tema de que yo voy por aquí y llego aquí y es la señal más baja, porque hay pues una impedancia interpuesta, ¿no? Y claro, eso me dio mucho que pensar, ¿no? Me dio mucho que pensar. Digo, bueno, seguro que hay alguno que está atascado. Y fijaros que yo cuando medí aquí la primera vez, ya visteis que ya había bajado. Eso significaba
que ya un condensador, que el problema iba a venir más de estos relés que de estos de aquí, porque aquí yo ya pinchaba y ya veía una señal que había bajado. Entonces, bueno, pues, y este relé estaba puesto aquí, o sea, estaba en cortocircuito, no es que estas resistencias estuvieran por medio. Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Y según iba aumentando aquí más, pues iba bajando la señal. Luego, había algún condensador, perdón, había algún relé aquí que había que buscar. Y me puse a buscarlos, me puse a buscarlo para ver qué es lo que pasaba. Bueno, pues vamos, he abierto la caja y para que veáis un poco cómo es esto, sobre todo la parte eh, que yo he descartado, que es la parte mecánica. Fijaros, ahí están los diodos que he dicho antes, que bueno, pues están bien, los he comprobado. Esa resistencia grande suele estropearse y bueno, pues ahí está. Y luego están ahí los potenciómetros, los que ajustan el nivel de tanto de la directa como de la reflejada. Luego van por unas pistas interiores que creo que van por debajo aquí a este micro, que entran por la pata 2 y por la pata 3, como hemos visto antes en el diagrama, las señales que vienen de referencia y de directa. Y he estado mirando con el osciloscopio y funcionan bien, no hay ningún problema. También vienen, aquí es más fácil medirlo, porque mirar, también vienen a este, digamos que fajita de cables, donde, bueno, pues se ve ahí que llega la referencia, llega ahí también la señal directa y luego, bueno, pues pasa de ahí al micro, que ya veis que es un micro que, bueno, los han cambiado en varias generaciones, pero bueno, ahí está. Y la verdad es que están llegando bien las señales, las he comprobado varias veces y no he visto absolutamente nada que haya de diferencia de aquí ahí a la fajita, ni tampoco a los potenciómetros, con lo cual esto desde luego no es. Bueno, pues aquí ya veis aquí los relés. Evidentemente lo estuve mirando con el polímetro y viendo que algunos estaban completamente pegados, con lo cual, por ejemplo, ese que se ve la parte roja y el de su derecha, estaban pegados. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que mantenían unos condensadores ahí puestos siempre y por eso el equipo no acoplaba. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he visto? Pues mirando con el polímetro, viendo a ver si alguno de los relés estaba mal y detecté que eso pasaba. Bueno, y aquí os pongo esto porque el relé me ha costado encontrarlo un montonazo, porque no son relés que se puedan fácilmente encontrar. Pero yo lo he querido dejar aquí por si queréis. Son relés de 5 amperios y 250 voltios y 12 voltios de bobina. Y bueno, pues es difícil, pero bueno, se pueden encontrar. Bueno, pues ya he colocado lo que estaba mal, ya lo habéis visto, lo que os he dicho. En realidad, normalmente en estos equipos lo que suele fallar siempre son los relés. O sea, que quiero decir que muy difícil que falle otra cosa, muy difícil que falle otra cosa. Entonces, bueno, vamos a probar a ver si funciona. Ya lo he colocado todo, le he puesto el cable de control, le he puesto los cables de la antena, del transmisor y demás, y va directamente de aquí al icono y directamente de aquí al medidor de estacionarias. Bueno, pues voy a encender el transmisor, ¿veis? Se enciende esto también, ahí se está encendiendo el icono, vale, ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a ver ahora si acopla. Le voy a dar al botón, le voy a dar al botón de acoplamiento aquí en el icono, claro. Y fijaros lo que ha tardado en acoplar, menos de nada, absolutamente menos de nada. Ha sido un acoplamiento de verdad pequeñito, o sea, no es como antes que os dais cuenta de que, bueno, pues la cosa tardaba y bueno, aquello era la leche, ¿no? Y bueno, ¿os acordáis también que teníamos una ROE infinita? Bueno, mirad, voy a acercar el zoom. Ahí tenéis la ROE, este es la ROE. Bueno, pues ahora le doy a transmitir. Pues mirar, menos de 1,5. Puedo intentar hacer algún acoplamiento un poquito mejor, porque normalmente estos a la segunda o así suelen funcionar bastante bien. Entonces le voy a dar a otro acoplador. Le doy, vamos a ver.
Y bueno, mirar, ha ganado un poquito. ¿Lo veis? Siempre, normalmente a la segunda o una cosa así. Y mirar que ahí ya está poniendo que la ROE está por debajo de 1,5. Con lo cual, bueno, pues ya veis, ha quedado arreglado. Y bueno, pues lo único que os pido es que si os ha gustado, pues que os suscribáis a este canal para ver si puedo compensar ese hackeo que me hicieron tan enorme y tener, bueno, pues las suscripciones que tenía antes. Venga, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.